Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a otra transmisión del Centro Cristiano Torrefuerte en las redes sociales. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que hoy nos regala de poder estar delante de ustedes, transmitiendo el mensaje más maravilloso, más especial que es su palabra. Gracias a nuestra apóstol Neri, a nuestros pastores Claudio y Elizabeth Ojeda por esta oportunidad, por formarnos, por abrir este abanico de oportunidades para nosotros y poder así estar acá el día de hoy transmitiendo este mensaje, haciendo este enlace con ustedes. Recuerden, siempre al ver este contenido, denle like, hagan un comentario y compartan, porque al compartir estamos difundiendo el mensaje más glorioso, el mensaje de la palabra de Dios. Recordemos, estamos en el mes de marzo, trabajando la palabra de este mes que gravita, que sostiene y que nos marca en este lapso de tiempo, que es tengo salvoconducto. Tengo salvoconducto. Fíjense, el concepto, ya lo escuchamos de nuestro pastor y de todos los conferencistas de este mes, pero vamos a refrescarlo. El concepto de salvoconducto. Un salvoconducto, en términos generales, es un documento expedido por quien tiene autoridad o gran poder y que permite a quien se le concede transitar o permanecer en un lugar sin riesgo. En la Biblia nos encontramos con muchísimos casos donde Dios le brinda un salvoconducto a uno de sus hijos o incluso a un pueblo entero. Hoy, a través de lo que vamos a compartir, podemos darnos cuenta, veremos cómo una nación entera recibe ese derecho legal de parte de Dios de ser intocables por sus enemigos. Reciben ese derecho legal para poder transitar y para poder permanecer seguros en el lugar específico que Él les entregó, que Él les asignó, el lugar donde Él les dijo que estuviesen en ese tiempo determinado. Dios firmó gran cantidad de salvoconductos para Israel a lo largo de la historia. Hoy veremos 3 de esos salvoconductos que Dios firmó para su pueblo, para el pueblo de Israel. Haciendo un paréntesis, y para aquellos que dicen que la Biblia es un libro que no tiene vigencia, que es un libro que es anticuado y ya está obsoleto. Aquí veremos cómo desde la época de Moisés hasta el día de hoy existía y se mantiene vigente y se mantiene y ha sido permanente la palabra del salvoconducto o ese documento, esa frase, el significado del salvoconducto. Y más que eso, podremos darnos cuenta de que esas palabras aún hoy día siguen gravitando alrededor de todo el que crea en Dios, el único y verdadero Dios. Todo aquel que cree en Dios recibe automáticamente un salvoconducto. Todo aquel que cree en Dios, todo aquel que dice que lo recibe y dice: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, hoy recibo tu salvoconducto, hoy recibo tu palabra, hoy recibo tu promesa. Ese salvoconducto que es firmado, que es asignado por un ente con autoridad, gravita, nos ayuda a tener ese respaldo de poder transitar, de poder ir sin miedo, sin temor, sin angustia a lugares. ¿Por qué? Porque sabemos que llevamos un respaldo, llevamos un documento legal que está vigente y que nos ayuda a vivir, a transitar, a movernos sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor. Entonces, esa es la palabra, y hoy veremos 3 salvoconductos que recibió el pueblo de Israel. 3 salvoconductos que recibió el pueblo de Israel. Primer salvoconducto: sangre en el dintel. Sangre en el dintel. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque a Egipto. Éxodo 12:13. Fíjense, el pueblo de Israel estaba inmerso en el pueblo egipcio.
el pueblo de Israel vivía dentro del pueblo egipcio. Estaba secuestrado, estaba cautivado, eran los esclavos de los egipcios. Entonces, dentro del pueblo de Israel, ahí adentro, estaba mezclado, se confundían con ellos los israelitas. Dice, Dios le hace el llamado de que viene un juicio, una plaga sobre esa nación, pero Él les deja un salvoconducto para que ellos no sufran las consecuencias de ese juicio. El salvoconducto que Dios le entregó al pueblo de Israel en ese momento es que no les no los iba a tocar ninguna de las plagas que se avecinaran, que vinieran de parte de Dios contra el pueblo egipcio. Recordemos que está el pueblo de Israel dentro del pueblo egipcio, cautivado, secuestrado, siendo esclavos, y Dios le da una palabra a su pueblo a través de Moisés que van a ser libres. En ese proceso de libertad, en ese proceso de que Israel sale de Egipto, ocurren las plagas de Egipto, vienen sobre el pueblo, sobre esa nación completa, algunas plagas, pero, a pesar de que toda la nación estaba siendo atacada por unas plagas, estaba siendo golpeada por la mano de Dios, por la rebeldía del faraón, por la dureza del corazón del faraón, el pueblo de Israel se mantuvo libre de esas plagas, libre de todo ese mal por el salvoconducto que Dios les había entregado. Dios les dijo, tranquilos que yo voy a atacar todo este pueblo, voy a mandar las plagas, pero a ustedes, lo dice la palabra, no habrá ninguna plaga que los destruya. A ustedes no habrá ninguna plaga que los destruya. Esa palabra aún sigue vigente. Si tú y yo creemos en Dios, debemos entender que ese salvoconducto que le dio en aquel momento al pueblo de Israel, hoy en día nos los da a nosotros. Y hoy en día recibimos esa palabra y debemos creerla y ponerla en práctica. Que a ustedes, ni a mí, ninguna plaga nos destruirá. Ninguna plaga nos destruirá, a pesar de que estamos en cuarentena, de que vemos una pandemia que arropa el mundo, que arropa las naciones. Debemos tener esta palabra, debemos recordar ese salvoconducto, esa promesa, ese edicto de parte de Dios para nosotros hoy en día, y recordar que ninguna plaga nos destruirá. El primer salvoconducto que hablamos el día de hoy, que recibió el pueblo de Israel, es sangre en el dintel. Ellos tuvieron que hacer una marca. Ellos tuvieron que hacer algo ordenado por Dios para corroborar ese salvoconducto. Es decir, cuando a ti te van a emitir un salvoconducto, tú necesitas mostrar las credenciales de que perteneces a esa empresa o a ese ente que genera ese salvoconducto. Exactamente pasa con Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, si ustedes son mis hijos y creen que yo los puedo proteger, hagan lo siguiente: cubran los marcos, los dinteles de sus puertas con sangre del cordero que sacrificaron, y yo la veré. Dice, la sangre en los marcos será mi señal. Es decir, ellos hicieron su parte y Dios hizo la de él. Si usted y yo creemos en Dios, creemos que tenemos el salvoconducto de parte de Dios, debemos creer y hacer nuestra parte. Debemos creer y Él hará la parte de Él. ¿Qué es la parte de Él? Lo imposible, lo difícil, lo que para nosotros no es alcanzable, no es posible. Dios se encarga de esa parte. Si tú y yo entendemos esta palabra, vamos a confiar y vamos a tener seguridad de que haciendo nuestra labor, Dios se encargará del resto. Dios se encargará de bendecirnos, Dios se encargará de cuidarnos, de protegernos, de blindar todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Él nos dejó una palabra, Él nos dejó una promesa, Él nos dejó el salvoconducto. Su salvoconducto, su promesa, su palabra. ¿Y qué mayor salvoconducto que la palabra de Dios? Firmada con sangre de su hijo, firmada con esa sangre en la cruz del Calvario que derramó su hijo por nosotros, por ti y por mí. Segundo salvoconducto que recibió el pueblo de Israel. Dice, el mar partido en dos. El mar partido en dos.
segundo salvoconducto. ¿Dónde dice eso? Todo el capítulo 14 de Éxodo. Lo pueden leer, lo pueden estudiar, ahí se van a dar cuenta de toda la historia que aconteció, el pueblo que vivió el pueblo de Israel. Los primeros versículos habla de la orden que Dios le da al pueblo de Israel. Israel recibe la orden a través de Moisés, de parte de Dios, que le dice: vayan a tal sitio, vayan a tal lugar, y ahí esperen, ahí acampen, en ese lugar, en ese sitio, en los primeros versículos. Tengan eso en la memoria porque lo vamos a tocar más adelante. El verso 4 del capítulo 14 de Éxodo dice: voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes. Entonces apareceré con gloria y gran poder. Los derrotaré a él y a su ejército. Así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal como él les dijo. ¿Qué mayor salvoconducto, qué mayor confianza, qué mayor respaldo que Dios te diga: apareceré con gloria y gran poder y los derrotaré a él y a su ejército? ¿Qué mayor respaldo que ese? Verso del 11 al 12 del mismo capítulo 14. Dice: le dijeron a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto: déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Fíjense, Dios le había ordenado a su pueblo. Ya el faraón había accedido a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ya ellos estaban en marcha. Entonces, al salir del pueblo, al salir de Egipto, Dios le dice: vayan y acampen en tal sitio. Cuando llegan a ese lugar que están acampando, ya ellos van en camino. El faraón cambia de parecer. El faraón se le endurece el corazón, cambia de parecer, agarra 600 de los mejores carros de batalla que tiene y a todo su ejército, y se van en contra del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llega y acampa, se encuentra delante el Mar Rojo, y cuando voltean se encuentra que atrás de ellos viene el ejército de Egipto con todas las intenciones de matarlos, de aniquilarlos, de dejarlos, de eliminarlos del juego. Y entonces ahí es donde entra la duda, es ahí donde entra las interrogantes. Y por lo menos acá en Venezuela, en las semanas radicales, cuando hay cuarentena radical, hay muchas alcabalas. Entonces, a pesar de que tal vez tú tengas un salvoconducto firmado, legal, que te autoriza para transitar, para moverte, las alcabalas hacen todo lo posible por generar en ti duda aún de lo que tienes en la mano. Duda de ese salvoconducto, duda de esa promesa, duda de eso que está escrito y que te hace garante de poder transitar, de poder moverte, de poder transcurrir en el tiempo de un lugar a otro. El enemigo se va a encargar de hacerte dudar de las promesas que Dios te dejó. Pero ante esas promesas, ante esa dificultad, ante ese problema, debes recordar la promesa que Dios te entregó, la promesa que Dios te dio, el salvoconducto, ese edicto que Dios te dio a ti y a mí de que Él nos va a proteger. Lo dice su palabra, que Él va a entrar, Él va a estar y Él nos va a proteger. Fíjese lo que dice su palabra. Entonces apareceré con gran poder y gloria, con gran poder y gloria, y los derrotaré. ¿A quién va a derrotar? A nuestros enemigos. Fíjense, el verso 16 de Éxodo 14 dice: ahora tú, hablándole Dios a Moisés, ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos, para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Dios te va
a entregar las herramientas que tú necesitas para partir el mar en dos. Si es necesario que se abra en dos el mar para que tú cruces, eso va a ser. Si es necesario que pase lo sobrenatural de Dios en tu empresa, en tu compañía, en tu trabajo, en tu familia, eso va a acontecer porque Dios te dio un salvoconducto, Dios te dio su promesa, Dios te entregó su palabra, y su palabra es inquebrantable. Su palabra no es como la de nosotros, que un día decimos sí, el día siguiente decimos no. Dios no se arrepiente de lo que te promete. Dios no anda prometiendo en vano ni falsamente. Dios, cuando te da una palabra, cuando te da un edicto, cuando te da un salvoconducto, ese salvoconducto es vigente y es veraz. Y Él se encarga de hacerlo cumplir. Él se encarga de hacerlo, porque Moisés tenía la herramienta y Moisés movió su brazo, pero el que hizo que se abriera el mar en dos fue Dios. Él respalda el salvoconducto que te dio. Hay salvoconductos aquí en Venezuela que tienen un número de teléfono, que entonces los policías llaman a corroborar de que tú perteneces a ese ente, a esa empresa que emitió ese salvoconducto. Cuando el enemigo viene en contra tuya y hace esa llamada y dice: Dios, este hombre te pertenece, Dios dice: ese es mi hijo, no lo toques. No tienes derecho, no tienes autoridad, no tienes poder más grande que yo para tocar a mi hijo. Y eso es lo que nos debe motivar todos los días de nuestra vida a seguir adelante, a no desmayar, a no dejarnos vencer por las alcabalas de la vida. Porque las alcabalas van a intentar desmoralizarte, van a intentar amedrentarte, van a intentar lastimar tu fe y hacer menguar tu convicción. Entonces tú debes recordar y agarrar fuerte esa promesa, ese salvoconducto que Dios te dio para seguir adelante y no desmayar. Amén. Tercer salvoconducto que Dios le dio al pueblo de Egipto. Dice: maná del cielo. Maná del cielo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría haber vivido esa época donde la comida venía directamente de Dios? Directamente de Dios. Fíjense, Éxodo 16:4. El Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo. Cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esta manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. ¿Por qué Dios no le permitió que agarraran comida para todo un mes? ¿Por qué Dios no le permitió que almacenaran comida para otros días? Dios solo el viernes le permitía agarrar doble porción para cubrir el viernes y el día de descanso, que era el sábado. Solo el viernes. Todo el resto de los días, cuando agarraban comida para guardarla, le aparecían gusanos y olía mal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que Dios nos va a dar lo que necesitamos para que sigamos confiando en Él. Dios conoce nuestro corazón, y si nuestro corazón no está apto para recibir las multitudes tal vez en la congregación, o para recibir las riquezas económicamente que anhelamos, que queremos, que necesitamos, es porque si no las hemos recibido es porque nuestro corazón aún no está apto para recibir todo eso, y necesitamos todos los días venir a papá, todos los días venir a Él, todos los días levantar nuestra mirada y reconocer que Él es lo más importante de nuestra vida, que es gracias a Él que hoy tenemos alimento, que es gracias a Él que tenemos vida, que tenemos esa salud, que tenemos fuerza, que tenemos todo lo que tenemos hoy en día. Sea mucho o sea poco, gracias a Él hoy podemos tener eso. Entonces, Él permite que tengamos lo que tenemos porque todos los días Él va a probar nuestra fe. Todos los días Él va a probar nuestra obediencia a Él. Amén. Éxodo 13:21. Dice: el Señor los guiaba de día en una columna de nube, y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Le hablo en particular a las personas que están aquí en Venezuela. Y igualmente esta palabra calza, encaja en cualquier parte del mundo.
porque es una situación global y general. Pero los venezolanos que se encuentran aquí en Venezuela pueden darse cuenta de que cuando Israel estaba en el Egipto es muy parecida a la situación que hoy en día estamos viviendo aquí. Fíjense, todo era árido. ¿Cómo es un desierto? En un desierto todo es árido, todo es difícil, todo está seco, sin frutos. Debes cuidarte de lo que tienes a tu alrededor, porque en cualquier espacio puede salirte un alacrán, una serpiente, puede salir algo que quiera lastimarte. Pero fíjense, cuando Israel estaba en el desierto, que aparentemente es difícil, que aparentemente es seco, que aparentemente no hay alimentos, no hay fruto, no hay nada agradable, Dios hizo del desierto un lugar agradable para sus hijos. Dios, en medio del desierto, en medio de la prueba, les dio el respaldo tan grande de que en el día eran cubiertos con una nube para protección del sol. En la noche tenían una columna de fuego para hacer retroceder a los animales, hacer retroceder a la serpiente, a los alacranes, a los escorpiones, hacer retroceder a todo enemigo. Y tener luz, tener calor, tener ese calor en la noche, porque en el desierto de noche es frío. Y Dios, en medio del desierto que estaba pasando Israel, se manifestó, mostró su gloria, mostró su grandeza a través de la nube, a través de la columna de fuego, y hizo que el pueblo de Israel viviera agradable, viviera bendecido. O sea, en un desierto donde no hay alimento, Dios celestialmente, magnífica, majestuosamente, le enviaba comida del cielo. Le daba agua de la roca. O sea, Dios hizo cosas sorprendentes y sobrenaturales en medio del desierto, porque era el salvoconducto, porque era el edicto que Él le dio al pueblo de Israel. Confíen en mí y yo voy a cuidarlos a ustedes. Yo me manifestaré con gran poder y con gran autoridad. Yo lo haré. Es la promesa que Dios hoy te da, a pesar de que estés en el desierto, a pesar de que te encuentres en una situación difícil, en un problema, en una adversidad. Dios te dice, yo voy a enviarte mi columna de fuego en la noche. Yo voy a enviarte el maná del cielo, la provisión que necesitas. Dios la va a traer. ¿Saben qué es difícil? Soltar un 15 y un último. Es decir, soltar un salario fijo para emprender tu propio negocio. Es difícil, es fuerte y es ahí donde viene la duda, donde te sientes acorralado con el enemigo atrás. ¿Quién es el enemigo? El que te cobra la renta, el que te cobra el dinero que pediste, pediste algo prestado para alimentarte. Las deudas te acorralan. Te acorrala que tienes hijos y necesitas alimentarlos, necesitas pagar aquí, se te daña esto, se te daña aquello, necesitas cubrir algunas deudas y te ves acorralado y viene la duda y era mejor quedarte en Egipto. No digas eso, no es mejor quedarte en Egipto, no es mejor quedarte bajo el yugo, bajo la opresión del enemigo, del sistema. No, es mejor confiar en Dios, porque así vas a ver lo sobrenatural de Él. Así vas a ver la intervención divina en tu vida. Algo sobrenatural. Se va a partir el mar en dos. Va a bajar maná del cielo. Dios va a librarte de la muerte. Dios va a librarte de las deudas. Dios va a librarte de todo lo que el enemigo ha querido traer en contra tuya, porque Él ha blindado tu vida. Él ha blindado tu economía y toda tu vida. Son 3 salvoconductos que le dio el pueblo de Israel en aquel momento y hoy en día siguen vigentes. Hoy en día esa palabra reposa sobre ti, reposa sobre mí, gravita alrededor de nosotros y nos sostiene. Esa palabra. Para concluir, debes cuidarte de lo que está a tu alrededor. Pero a pesar de todas esas dificultades, podemos ver el salvoconducto que Dios nos ha entregado, que es su presencia, su respaldo y su bendición. Fíjense, llévate este salvoconducto en tu vida. Recuerda esta palabra, recuerda este dicto de parte de Dios. Esta promesa de parte de Dios, recuérdala, porque es tu salvoconducto y es mi salvoconducto. Mateo 28:20 dice: tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan grande de parte de Dios para ti y para mí.
El salvoconducto es algo que Dios nos dejó y es algo de lo cual debemos apropiarnos, mentalizarnos y recibirlo. Tú y yo debemos tener presente que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No debes temer ante la situación. Si te sientes acorralado, si sientes que hay problemas, si sientes que la situación es árida, que es difícil, que todo está seco, tocas una puerta aquí y no se abre, preguntas por allá, te dicen que no, ofreces tu servicio, te dicen que no, que después, que más tarde, confía en Dios. Confía 100% en Dios, porque Él nos prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la magnitud de tu desierto, hay una columna de fuego más grande. No importa la magnitud de tu opresor, la magnitud del que te oprime, del que te ataca. Dios va a abrir el mar en dos. Dios va a partir esa situación y te va a permitir cruzar sin que tu enemigo te toque, sin que la adversidad te toque, sin que la deuda te dañe, sin que ese problema familiar te haga daño y te aleje de Él. No. Mantente confiando en la promesa que Dios te dio. Recibe la promesa que Dios nos dejó. Recibe su palabra y verás grandes resultados en tu vida y en tu familia, en tus proyectos, en todo lo que vas a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que hoy te digo, cree en lo que Dios te ha prometido. Cree la promesa y la palabra de Dios para ti y para los tuyos. Y verás que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lee la Biblia. No es un libro anticuado, no es un libro que pasó de moda, no es un libro que perdió vigencia, es un libro que hoy en día es nuestro mapa, es nuestro GPS, es el libro que nos da las directrices, porque es un libro de Dios para nosotros. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración, pero Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Que es difícil, que es fuerte, que es complicado, que te da sueño, no importa. Intenta, haz la rutina, haz el hábito, porque es necesario conocer la palabra, porque la palabra es nuestro documento, es nuestro salvoconducto, que nos da autoridad para seguir, para transitar, para recurrir a nuestro Dios, a sus promesas y a su palabra, y así ver lo sobrenatural de Él en nuestras vidas. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias por la oportunidad que hoy nos regalas de poder compartir tus promesas, de compartir tu palabra, Señor, con toda esta hermosa y bella audiencia. Dios, te doy la gloria, te doy la honra y declaro que tu promesa, Señor, en nuestra vida es veraz, es palpable. Señor, la vemos cumplirse, la vemos ejecutarse y la vemos, Señor, transitar en nuestro día a día. Padre, recordamos tu promesa, Padre, de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que tú obras en nuestras vidas de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, de una manera única y sorprendente. Papito, gracias. Bendigo la vida de todo aquel que nos escucha, Padre, y declaro que tu salvoconducto, que tu promesa está sobre ellos y sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Blindo y declaro nuestros proyectos, Señor, protegidos por ti. Declaro, Señor, que tú estás obrando en la vida de esas personas, en mi vida y en todo tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amén y amén. Recuerden compartir estos mensajes del Centro Cristiano Torrefuerte, hacerlos virales y transmitir y ser difusores de todos estos mensajes, porque estamos en la presencia de Dios y somos parte de su pueblo y somos un solo equipo. Bendiciones, muchas gracias, hasta la próxima.